Buenos días, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Cuando mis hijos gemelos eran pequeños, tenían la costumbre de pedir para poder darle al otro. Ya fuera caramelos, regalos o cualquier cosa que les diera a alguien, siempre pedían otro para dárselo a su hermano o a su hermana. Nadie les enseñó a hacerlo, lo hicieron ellos de manera espontánea y de forma totalmente natural. ¿Pedimos nosotros los adultos para poder dar a los demás o pedimos para nosotros mismos? Es cierto que a veces pedimos para los demás, mostrando que podemos ser desprendidos, pero en otras muchas ocasiones pedimos para nosotros mismos mostrando que también podemos ser, de algún modo, egocéntricos e interesados. ¿Somos los cristianos diferentes en la manera en que pedimos a Dios? ¿Pedimos para poder dar a los demás o pedimos para nosotros mismos? ¿Depende de ello, de la ocasión o del momento? ¿Debiéramos siempre pedir a Dios para poder dar o ayudar a otros? ¿Es posible que pidiendo para otros o para poder dar a otros se reciba personalmente incluso más de lo que pedimos para los demás? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que solo pidieron para sí mismos. Pero también encontramos otros tantos que pidieron para poder dar a los demás. El mejor ejemplo de cómo poner en práctica esto de pedir para poder dar a los demás lo encontramos en el mismo Jesús. Jesús estaba continuamente recibiendo de Dios a fin de poder dárnoslo a nosotros. Jesús siempre pedía con un solo propósito. Él era el que quería siempre dar. El propósito era el de poder dar. Tanto en el Evangelio de Juan como en el de Marcos nos encontramos a Jesús expresando este principio. La palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿O el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir? Jesús vivió, pensó y oró pidiendo no para sí mismo, sino para poder dar a los demás. De las horas pasadas a solas en oración con Dios, Jesús volvía mañana tras mañana para instruir, para compartir la luz y la sabiduría del cielo a todos aquellos que quisieran escucharle. Sus palabras le eran dadas por Dios para que con ellas animase a los cansados y a los angustiados por la vida, tal y como lo afirmó el profeta Isaías en el capítulo 50 y versículo 4, «El Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios». Hoy vamos a explorar el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. En este capítulo leemos que un día, tras una corta ausencia de Jesús, sus discípulos le encontraron absorto en una súplica, hablando en oración con Dios. Al parecer, no consciente de la presencia de los discípulos, Jesús siguió orando en voz alta. Jesús estaba pidiendo al Padre por ellos, y los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos no pudo contenerse y le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». En respuesta, Jesús les enseñó la oración que llamamos el Padre Nuestro, pero, a diferencia de lo que nos relata Mateo en su Evangelio, lo más interesante aquí es que Lucas, a renglón seguido, nos dice que Jesús, utilizando una parábola, ilustró la lección que deseaba enseñarles acerca de lo que debería significar la oración para ellos y para nosotros los cristianos. En el versículo 5 Jesús les presentó esta parábola. ¿Quién de vosotros, que tenga un amigo, va a él a medianoche y dice, «Amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante»? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos?» Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí Jesús presenta al amigo que pide para poder dar de nuevo. Este debía obtener pan o no podría suplir las necesidades del otro amigo que había llegado cansado y muy de noche. Aunque su amigo no estaba dispuesto a ser molestado, este no desistió de pedir. Y finalmente su importunidad es recompensada. Sus necesidades, es decir, las que implicaban pedir para poder dar, son suplidas por este otro amigo. Así fue
como Jesús les mostró a sus discípulos la manera en la que debían buscar las bendiciones de Dios, importunando a Dios, suplicando si fuera necesario, pidiendo para poder dar. Mediante la alimentación de la multitud y el sermón sobre el pan del cielo, Jesús ya les había revelado la obra que harían como representantes suyos. Debían pedir para poder dar el pan de vida a la gente. Debían pedir y recibir el alimento espiritual, o no tendrían nada para dar. Y no debían permitir que nadie se quedase con hambre. La necesidad de los demás debía convertirse en su necesidad. El hombre cuyo amigo vino pidiéndole hospedaje no tenía nada para poner en la mesa delante de él, pero se dirigió a uno que tenía alimento y presentó con insistencia su pedido hasta que el otro amigo se levantó y suplió su necesidad. De la misma manera, Jesús explicó así a sus discípulos, y nos indica a nosotros, que podemos dirigirnos al único que tiene verdadero alimento para compartir. Pero no nos confundamos. El amigo egoísta de la parábola, aquel que no quería levantarse para ayudar a su amigo, no representa el carácter de Dios. La lección de esta parábola se deduce no por comparación, sino por contraste. Ese amigo egoísta concedió el pedido urgente a fin de librarse de aquel que perturbó su descanso. Pero nuestro Dios no es así. Dios se deleita en dar porque es justo y misericordioso, porque desea conceder los pedidos de aquellos que vienen a Él con fe. Dios nos da para que podamos dar a los demás y así llegar a ser como fue Jesús. Si seguimos el relato del capítulo 11 de Lucas, ahora en los versículos 9 y 10, vemos que Jesús va incluso más allá y les dice a sus discípulos: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Explicando este imperativo tan categórico, Jesús sigue diciendo: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Puede ser esto verdad? ¿Es esto así de sencillo? ¿Es esto lo que experimentamos los cristianos cuando pedimos a Dios? Pedimos y se nos da, buscamos y hallamos, llamamos y se nos abre. ¿Ocurre esto siempre? Jesús continuó presentando la argumentación de su parábola en los versículos siguientes. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay dos afirmaciones aquí que sorprenden al lector. Una es la comparación entre nosotros y Dios. La otra es acerca del propósito de la oración. Jesús les dijo: si vosotros, siendo malos, es decir, Jesús les estaba diciendo que cualquier padre humano tiende a la maldad y que a pesar de ello puede cambiar su tendencia dando de lo bueno a sus hijos. Por contraste, nuestro Padre Celestial, el único que es bueno, nos dará aquello que más necesitamos, el poder del Espíritu Santo, aquel recomendado a Nicodemo y prometido por el mismo Jesús a sus discípulos en el momento de su ascensión a los cielos. Para fortalecer nuestra confianza en Dios, Jesús enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios con un nuevo nombre, un nombre más cercano al corazón humano. Jesús les ofreció y nos ofrece a nosotros también el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. Este nombre, Padre, pronunciado cuando le hablamos a Dios y cuando hablamos de Él, es una muestra de nuestro amor y confianza hacia Él y una evidencia de cómo quiere Dios relacionarse con nosotros. A fin de que los discípulos no consideraran una presunción el llamarle por este nombre, Jesús lo repitió en múltiples ocasiones porque deseaba que llegasen a familiarizarse con este apelativo, Padre nuestro. De esta manera, Jesús les aseguró y nos asegura a nosotros también que Dios nos considera sus hijos y que nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo pueda depositar en su Padre terrenal. Los padres terrenales aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que al amor humano le es posible ser. Por tanto, dijo Jesús, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos,
¿cómo no nos va a dar Dios lo que realmente nos conviene? Esta excelente parábola de Jesús con respecto a la oración, además de presentar el principio de pedir para poder dar, nos presenta otro principio que todos necesitamos comprender. Jesús nos mostró la necesidad de importunar a Dios si lo que verdaderamente deseamos es poder dar al que lo necesita. Es decir, Jesús nos enseñó la necesidad de ser perseverantes cuando presentamos nuestras peticiones a Dios y nos asegura que Dios está dispuesto a escucharnos y a proveernos aquello que pedimos. Pero debemos entender también esa afirmación categórica de pedid y se os dará en ese mismo contexto, es decir, nuestras oraciones deben seguir el principio de pedir para poder dar. La afirmación no funciona cuando pedimos lo que no nos conviene o cuando pedimos de manera egoísta para nuestro propio beneficio, tal y como nos lo recuerda Santiago en el capítulo 4 y versículo 3 de su carta. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites o en vuestros caprichos. El principio que guió la vida de Jesús debería ser el principio que guíe nuestra vida como cristianos. Nuestra misión como cristianos en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. En la parábola, el amigo fue rechazado repetidas veces, pero nunca desistió de su propósito. Jesús nos enseña que no debemos dejar de pedir, a pesar de que nos parezca que nuestras oraciones no reciben una respuesta. La oración, por supuesto, no tiene por objeto forzar la voluntad de Dios u obrar algún cambio en él, sino ponernos en armonía con su voluntad. Recordemos que nuestra oración no puede ocupar nunca el lugar de nuestro deber. Es difícil pedirle algo a nuestros padres cuando sabemos que no hemos seguido sus recomendaciones o no hemos demostrado que les amamos. Pero curiosamente, no tenemos ningún problema en atrevernos a pedir a Dios algo para nuestro beneficio, a pesar de no haber seguido sus recomendaciones ni haber mostrado que le amamos. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, como una consecuencia y no como una condición. Hay personas que presentan sus peticiones ante Dios invocando la promesa presentada por Jesús: pedid y se os dará, pero no siguen las recomendaciones de Dios, ni hacen las cosas que demuestran su fe en Dios y su amor por Él. Dicho en el lenguaje bancario, algunos presentamos a Dios un pagaré para que Él lo haga efectivo, cuando no hemos cumplido las condiciones que lo hacen pagadero a nosotros. Jesús aclaró un poco más este concepto a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí nos encontramos con las dos condiciones para que ese pedid todo lo que queréis y os será hecho sean una realidad: permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Para permanecer en Jesús debemos primeramente haberle conocido. Así lo afirma Juan en su primera carta: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y Juan termina diciendo: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sabemos lo que significa andar como él anduvo. Una de las últimas recomendaciones que Jesús le dio a sus discípulos y a todos los que estaban escuchándole, la recomendación presentada como un nuevo mandamiento os doy, para atraer la atención de ellos, porque el amar al prójimo es la esencia que impregna desde el 5.º hasta el 10.º mandamiento, fue que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Permanecen sus palabras en nosotros? ¿Estamos como cristianos obedeciendo esta recomendación de amarnos los unos a los otros? ¿O estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes? ¿Somos tóxicos y no representamos al sincero seguidor de Jesús? Si de alguna manera hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestro error y buscar la reconciliación. Jesús nos lo recordó en el Padre Nuestro, y es una condición esencial para que podamos pedir a Dios para poder dar a los demás. A menudo Dios tarda en contestarnos para probar nuestra fe, para que tengamos la oportunidad de importunarle o para ver
cuán sincero es nuestro deseo. Cuando pedimos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que es lo mejor para nosotros, debemos creer en que Dios cumple sus promesas y debemos presentar nuestras peticiones con una determinación tan obstinada como la de aquel amigo de la parábola llamando insistentemente a la puerta en plena noche. Jesús no dijo, pedid una vez y recibiréis. Él nos invita a que pidamos y que persistamos incansablemente en la oración. El problema es que no confiamos del todo en Dios. Esta es la razón por la cual no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Tenemos más fe en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios puede hacer en favor de nosotros. Por eso no le pedimos nada en primer lugar. Nos encargamos de cuidarnos a nosotros mismos. Hacemos planes y proyectos, pero oramos poco y tenemos poca confianza verdadera en Dios. Pensamos que tenemos fe, pero es solo el impulso del momento. Lo malo de ello es que dejamos de comprender nuestra propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a darnos lo que tanto necesitamos. Y si en algún momento le pedimos algo a Dios, no perseveramos en mantener nuestra petición. Nuestras oraciones por lo demás y nuestras peticiones, por los demás deberían ser tan fervorosas, tan persistentes, tan insistentes y tan importunantes como lo fue la del amigo necesitado, que llamaba a la puerta pidiendo pan para su amigo a medianoche. Cuando surjan problemas y dificultades en nuestra vida, no busquemos ayuda en el ser humano que promete pero no cumple, o que nos entrega a disgusto lo que pedimos para los demás. Confiemos todo a Dios desde el primer momento, como primera opción. Dios desea que extendamos hacia Él la mano para pedir y así poder dar a los demás, confiados en que Él nos dará todo aquello que Él sabe que tenemos necesidad. Dios desea que esperemos grandes cosas de Él. Desea darnos inteligencia, tanto en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Él puede agudizar el intelecto, puede darnos tacto y habilidades. Pidamos a Dios sabiduría, tal y como comentábamos en una reflexión anterior, y Él siempre nos la dará para poder ayudar y compartirla con los demás. Hagamos de las palabras de Jesús nuestra seguridad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando nos quejamos por las dificultades y los problemas de esta vida, tan solo revelamos una fe en Dios débil, mediocre e interesada. La fe genuina, es decir, la fe que se basa en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y en lo que ha prometido que hará, y no tanto en lo que deseamos que haga, manifiesta un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas podrán debilitarlos. Jesús insiste una y otra vez en esa determinación que todo cristiano debe tener cuando pide para poder dar. Así dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y también dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Finalmente, en esa primera carta, ahora en el capítulo 5 y versículos 14 y 15, Juan nos recuerda cuál es la condición fundamental para recibir aquello que pedimos a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conforme a su voluntad, tal y como lo recordó Jesús a sus discípulos, significa que Él desea darnos aquello que nos ayude a crecer espiritualmente, aquello que nos ayude a entender su plan de salvación para todo el mundo, aquello que realmente necesitamos y no solamente aquello que deseamos. Todo el que busque a Dios le hallará. Todo el que pida a Dios recibirá, y todo aquel que llame para ser atendido, se le abrirá y se le atenderá. Esta parábola nos dice, por contraste, que Dios no es como aquel amigo. Dios no presenta excusa alguna para evitar dar. Dios nunca nos dice, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada, no quiero abrirla. A nadie le dirá jamás, no puedo ayudarte. A los que pidamos pan espiritual a medianoche para alimentar a aquellos que están hambrientos, Dios siempre nos responderá. En esta parábola acerca de la oración, aquel que pedía para el amigo inesperado recibió todo lo que necesitaba. La necesidad de su amigo se convirtió en su primera necesidad.
Pidamos para poder dar. Pidamos sabiduría a Dios para poder compartir con los demás palabras de esperanza, ese pan nuestro de cada día que vino a buscar el amigo para aquella visita inesperada. Cuando pidamos para poder dar, demostraremos que no vivimos para nosotros mismos. Cuando pidamos para poder dar, nos asemejaremos más a Jesús y nosotros seremos los primeros beneficiados. Todo lo que Jesús recibió de Dios, podemos recibirlo nosotros también. Pidámoslo con la fe perseverante de Jacob o con la persistencia inflexible de Elías. Pidamos insistentemente todo lo que Dios nos ha prometido. Tenemos el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre, pero ¿seguimos sus recomendaciones y mostramos fe y amor hacia aquel que llamamos Padre en cada oración? Permanezcamos en Jesús y en sus palabras, siendo imitadores de Él, confiando en Dios y en sus promesas. Así obtendremos todo lo que necesitamos para beneficiar a los que nos rodean y crecer en el conocimiento de nuestro Padre y de nuestra misión como cristianos. Dios está dispuesto a darnos aquello que necesitamos, a cualquier hora y en cualquier momento. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a pedirle siempre para poder dar a los demás? Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.